Bueno, pues tenía preparada otra predicación. Eso es lo bueno de ser un hombre de Dios, que a veces Dios te cambia las cosas en las cuales predicar. Así que esta mañana, cuando estaba leyendo el libro de Jonás, pues yo llevo un ciclo anual de lectura bíblica y me tenía pendiente, el viernes me tocaba Jonás y por muchas historias no lo pude leer otra vez. Lo leí este domingo y cuando empecé a leerlo sentí como el Espíritu me decía, quiero que prediques sobre esto, sobre Jonás. Así que la predicación la he llamado Dios utiliza a las personas más inesperadas, el que menos te puedes esperar de ellos. Y verdaderamente Jonás era una persona bastante fuera de lo común dentro de los profetas. En primer lugar, es el único profeta que no era del reino de Judá, sino del reino del norte, del reino de Israel. Por lo que sea, a las personas que Dios llamó, aunque estuvieran predicando en el reino del norte, como por ejemplo nuestro amigo y profeta Elías, Elías era del reino de Judá y Dios lo mandaba a otro lugar. Sin embargo, Jonás era del reino del norte. Otra de las cosas interesantes de este hombre es que vivía en un pueblo que estaba como a 5 kilómetros de Nazaret, ¿vale? Lo que sería la Nazaret en la cual creció Jesús, pues era de un pueblecito justamente a 5 kilómetros de este lugar. Vamos a abrir la palabra, vamos a mirar en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hacer todo un paseo a través de todo el libro, que bueno, no es muy grande, tiene 4 capítulos solo, es muy conocido. Quien no conoce a Jonás y la ballena, los que han ido a la escuela dominical, seguro que les suena de algo. Hay gente que decía, pues yo no creo en Dios y en la Biblia, porque ahí dice que un hombre vivió dentro de una ballena y que salió y demás. Pues sabéis que hay un registro histórico de una persona que se pasó 36 horas metido en un cachalote y lo escupió y salió vivo. Es decir, que hay, por lo menos si a ese le pasó, a otro le puede pasar. ¿Vale? Ahí, eso pasó en 1896, un marinero de un barco ballenero que se cayó al agua mientras perseguían a un cachalote y el cachalote se lo tragó, lo mataron al cachalote y después de casi 3 días, cuando abrieron sus compañeros la tripa del cachalote al pobrecito, lo encontraron moviéndose todavía ahí vivo, claro, con un estado de ansiedad, pues imagínate lo que es pasar ahí casi 3 días metido en la tripa del cachalote. Pero vamos, sabemos de que es algo que es posible, biológicamente hablando, entre otras cosas, son mamíferos, ese aire lo tienen metido en sus estómagos, son animales grandísimos, casi el animal más grande que hay en el agua es el cachalote, más que las ballenas. Las ballenas son muy grandes, pero el cachalote todavía un poquito más. Bueno, dice en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, Nínive era la capital de los asirios. Era una ciudad increíblemente grande en la antigüedad. Podemos decir que era la Nueva York de la antigüedad. Tenía casi 5 kilómetros de lado por 2 kilómetros de ancho. Vivían 120.000 personas, que en esa época, en el 750 y tantos, eran 120.000 personas, eran muchas, ¿eh? Castillos, templos, casas. Y los asirios, para poder definirlos, yo los comparo con los nazis, porque donde iban arrasaban. Eran de los que llegaban a un pueblo, violaban mujeres, mataban hombres, robaban niños, los llevaban como esclavos, dejaban todo eso en un páramo y luego traían a su propia gente para ocupar esa tierra. Entonces eran gente muy temida, eran gente rabiosa. Tú cuando has visto en los museos esas figuras de león con esa barba así y tal, eso eran típico de la decoración que ponían los asirios en sus templos. Eran gente muy mala,
gente que había invadido muchas veces el reino del norte, gente que había secuestrado, como los de Hamás, habían secuestrado allí gente para llevársela, violársela o lo que sea, y verdaderamente Jonás, humanamente hablando, no tenía ninguna gana de cumplir lo que Dios le había dicho, porque es como si una persona, vamos a poner un ejemplo más moderno, un judío italiano, Dios le hablase y le dijese, vete a Berlín, y ahí en presencia de Hitler le pones a decir que en 40 días va a ser destruida la ciudad de Berlín y que todos se tienen que arrepentir. Pues tú imagínate las ganas que tendría a hacer tal cosa, ¿vale? Entonces dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, para quien no lo sepa, Tarsis es Sevilla, ¿vale? Lo que pasa de hace 2500 años, es decir, donde estaba la antigua Tarsis, era una ciudad-estado, está en el mismo sitio donde después se edificó esa ciudad que se llama Sevilla. Es decir, que para huir de Dios se vino a España. Espero que los que estemos aquí no habéis venido a España huyendo de Dios, pero hay cristianos, hay hombres, hay mujeres de Dios que Dios les dice algo y hacen todo lo contrario, se van en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque una cosa son los dones, y el llamamiento, y otra cosa son los frutos y la obediencia. Entonces, Jonás tenía la unción profética, pero su corazón no estaba por la labor de ir a Nínive a predicarle a esta gente. No sea que encima se arrepientan, ya lo que me faltaba. No, no, que destruyelos, tú destruyelos, que a mí, ¿qué es eso de ir a avisarles? Entonces el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Bueno, pues cuando no queremos obedecer a Dios, a veces vienen los vientos del Espíritu, pero el viento del Espíritu te puede empujar suavemente a hacer las cosas de Dios o puede ser como un vendaval que te haga temblar para que empieces a darte cuenta pues que te estás donde no tienes que estar. Y en el caso de Jonás, se cogió, se montó en una nave y se lió una tormenta que los marineros estaban, que creían que se iban a morir. Dice el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás estaba bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, ¿será posible? O sea, esto es un profeta de Dios que se están un poco más que muriendo casi de miedo los marineros que están a punto de hundirse y se están durmiendo. Oye, pues en las iglesias hay mucha gente que está dormida. Y está dormida y la gente se está hundiendo y se está muriendo. Y verdaderamente es un problema muy grande, muy grande. España está como está y en parte tenemos la culpa la Iglesia de Dios. Porque si nosotros, todas y cada una de las iglesias, hiciésemos 100% las cosas que nos ha dicho que hiciéramos, pues seguramente no una cada 4 días, sino 2 cada día, lo mismo sabría. Pero el tema está que para nuestra vergüenza y dolor, la obra de Dios está como está. Una cosa buena, y me sorprendió de lo que escuché, que calculan que en la Comunidad de Madrid hay 250.000 cristianos. 250.000, ¿vale? De una población de 5 millones, ¿eh? Estamos hablando de una población muy alta. Según decía Enrique Montenegro, cada iglesia que hay en Madrid toca como a 371 personas por iglesia. Bueno, a nosotros nos faltan todavía unos cuantos, unos 300 y mucho, pero bueno, gloria a Dios, amén. Nosotros queremos nuestros 371. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender de Jonás para poder hacer las cosas que Dios dice? Bueno, lo primer lugar, no dormirnos espiritualmente. No te puedes dormir, porque si te duermes, Satanás va a venir como león rugiente. ¿Para de qué? Para devorarte, para robarte ese llamamiento,
ese plan que Dios tiene para tu vida, te lo va a querer quitar, ¿vale? Otra cosa que aprendemos de Jonás, hay que ser obediente, y ser obediente lleva un precio. Entre Galilea y Nínive había 800 kilómetros. Y de verdad que a veces hacer la voluntad de Dios va a ser pagar un precio en nuestra vida personal. Tiempo de oración, tiempo de estudiar la palabra, tiempo de congregarse, tiempo de estudiar y de aprender. Es que servir al Señor lleva un precio. Hasta para predicar una palabra hay horas y horas de estudio para entregar algo en 1 hora, en 3/4 de hora, lo que sea. Entonces, no hay victoria sin esfuerzo. Como dicen en inglés, no pain, no gain, no pain. No hay ganancia sin dolor. Y en las cosas espirituales a veces tenemos que esforzarnos y luchar y trabajar por ello. Mira, yo en esta semana tuve varias batallas espirituales muy fuertes. Oré, reprendí, vamos, todo lo que se puede hacer. Pero hasta que no ayuné por ese tema en concreto, no hubo victoria. Es decir, hay batallas que aparte de orar, vas a tener que ayunar para poder avanzar espiritualmente. Conocemos la historia de Jonás, cómo habló con él, el patrón de la embarcación, cómo reconoció su pecado, y dice entonces el versículo 8, entonces le dijeron, decláranos ahora qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y la ciela. Y te lo cuento en mis propias palabras. Y además soy profeta, Dios me ha dicho que vaya a Nínive y me voy en la dirección contraria y por eso Dios está enfadado conmigo. Claro, cuando les contó esas cosas dijeron, bueno, pues ya sabemos qué está pasando. Vamos a coger, le vamos a tirar al agua a ver si Dios se calma un poquito y por lo menos, fíjate si fue efectivo el ministerio de Jonás, que consiguió que todos se arrepintieran. Y dice aquí en la palabra que en el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros tu sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vamos, que tuvo un éxito tremendo. Todos los que estaban en el barco se convirtieron. Todos pusieron a Dios como Jehová y todos hicieron votos. Es decir, que, fíjate, hasta en nuestros errores, hasta en nuestras huidas, hasta Dios puede hacer cosas. Hasta, como dice la frase española, Dios escribe recto con renglones torcidos. Es decir, que a veces nosotros nos torcemos y sin embargo Dios endereza la cosa y escribe las cosas de forma recta. ¿Qué nos enseña esto? Pues que no puedes huir de la voluntad de Dios. Es decir, como decía el Señor a Pablo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Si Dios tiene un llamado a tu vida, tienes una gran responsabilidad. Es que lo hagas o no lo hagas, Dios te va a pedir cuentas. ¿Cómo te va a pedir cuentas? Bueno, por el fruto que tú estés dando en eso, porque dones y fruto no es lo mismo. El problema que tenía Jonás era con su carácter. Y así Dios puede utilizar a personas en sanidades, en profecía y en milagros y tienen caracteres deficientes. Ahora bien, Dios está interesado no solamente en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, el carácter. Por eso se va a dedicar a trabajar también nuestro carácter. La gran bendición y la gran promesa es que cuando Dios te da algo es porque sabe que puedes cumplir. No te da algo diciendo, es que no, con la forma de ser que tiene, no me va a ser fiel, ¿no? Él lo sabe perfectamente, sabe cómo vas a empezar, cómo vas a ir por en medio y cómo vas a acabar al final. Y sabes que tienes todas las papeletas para que te salga bien y en bendición.
pero vas a tener que trabajar. Y a veces Dios, si no trabajas tú por tu propia cuenta, pues va a ponerte en situaciones donde vas a tener que aprender. Te va a poner con personas que van a probar tu carácter. Te va a poner en situaciones que te va a temblar todo y vas a tener que aprender a confiar en Él. Te va a poner en situaciones en las cuales, como no te agarres a Dios para que te suministre y te dé, no te va a quedar de otra. Dios es muy educativo, amoroso, pero es muy educativo y siempre con propósito. No podemos decir que una cosa que nos pase en nuestra vida sea un despropósito, sino con propósito. Amén. Bueno, pues entonces aquí tenemos que escupe a Jonás en la playa, como escupió al pobre marinero, el cual decía que salió blanco, pero blanco no solamente por los 3 días que se pasó ahí, vamos, metido donde estaba metido, que era un sitio pegajoso, asqueroso, bueno, que no te puedes imaginar lo que debió pasar el hombre este. Dice que tardó 2 semanas en volver el color a la cara. Lo tuvieron que meter en un camarote, alimentarle ahí como dos, darle la medicación que tenían, porque el hombre salió de ese lugar, vamos, le cambió la vida totalmente. Pues Jonás lo escupe la ballena y dice en el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Bueno, ¿qué podemos ver en estos versículos? Que Dios no se cansa. Mira, que nosotros nos cansamos. Decimos las cosas 1, 2, 3 veces, ya nos saltamos y ya damos 4 voces o decimos lo que no tenemos que decir. Pero aquí Dios no se cansa. Dios tiene muy claro el objetivo. El objetivo es que vayas a Nínive y que vayas colaborando. Pues sí, Dios no te va a obligar, pero sí te va a estimular para que colabores con la voluntad de Dios. Va a hacer que las cosas vayan en cierta línea. Y le dice, levántate, ve a la gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Estamos para predicar lo que Dios dice, no lo que nosotros queramos. Seguramente, si predicamos un mensaje, Dios bendice, Dios prospera, Dios te sana, Dios te hace rico, Dios te va a solucionar los problemas. Bueno, pues un lenguaje atractivo y seguramente, pues mucha gente ese mensaje, pues le sería interesante, pero Dios tiene otro mensaje. Y tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje que tiene Dios para España. Yo me lo estoy preguntando. Porque yo sé que Dios quiere que salgamos a predicar ahí a la calle, no solo como lo hacemos ahora, sino también dando mensajes encima de la caja, con música, lo que sea. Y yo también me pregunto, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para esta nación? Si lo hacemos las cosas como Dios quiere, seguramente vamos a tener resultados. Jonás, ¿te lo puedes creer? Fue el que tuvo el mayor éxito evangelístico, no debo decir de la historia, porque ahí sabemos hombres como Reina Bonca y otros en África que han tenido campañas de 1 millón de personas y demás, pero en la Biblia el que tuvo más éxito fue Jonás. 120.000 personas se convirtieron. Vamos, lo de Pentecostés pareció un chiste. Lo de Pentecostés, 3.000, 5.000, un chiste parecido con lo que hizo Jonás. Un hombre que no quería, para que veamos que Dios utiliza a personas no solamente inesperadas, sino imperfectas y deficientes. Hasta incluso podríamos poner, decir, deficiente para el ministerio. Pero Dios se especializa en hacer que lo que para este mundo es vil, convertirlo en algo precioso, ¿vale? Ojo, que para los de asirios, los hebreos eran lo peorcito de lo peorcito. No es que simplemente no quisiera ir Jonás a Nínive, sino que para los de Nínive, los hebreos eran, pero bueno, estos son los, vamos, de lo peor que hay. Entonces, dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive
conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, era tan grande la ciudad de Nínive, los restos arqueológicos siguen estando en Irak. Cuando tú escuchas de Mosul, esa ciudad está al lado de la antigua Nínive. Son ruinas inmensas. Tenía 15 puertas, y puertas de verdad que eran como las puertas de Alcalá. Vamos, hay todas decoradas de azulejos azules y demás. Entonces, había 3 días, era tan grande que 3 días andando no conseguías dar la vuelta a toda la ciudad. Bueno, él se metió por en medio, empezó a predicar: Nínive, de aquí en 40 días, va a ser destruida. Bueno, él ya estaba pensando que le iban a cortar el pescuezo a la primera tontería, porque los asirios eran gente cruel y malvada. Dice aquí: y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? A Jonás no, le creyeron a Dios. Cuando estamos predicando la palabra del Evangelio, no nos tienen que creer a nosotros, ni les tenemos que gustar. Lo que tienen que hacer es creer el mensaje y creerle a Dios. Y proclamaron ayuno. Esto sí que es arrepentimiento, de verdad. Estos cogieron y dijeron: no, no, somos pecadores. ¿Crees que Dios no estaba ya trabajando en ellos? ¿Crees que muchos de ellos, que habían hecho barbaridades por donde iban, algo en su interior les decía: esto no está bien? Aquí hay algo que no. Dios ya está trabajando en la gente antes de que tú abras la boca. Dios ya está moviendo sus aguas espirituales en esta nación antes que nosotros salgamos a predicar. Ya está preparando personas. Por ciertas circunstancias, este viernes cuando salimos a evangelizar, no estaba yo, iba con un poquito diciendo: bueno, pues hay que hacerlo, pues salimos a evangelizar, pero no, por ciertas cargas que tenía en ese momento, estaba un poco como, bueno, pues hay que hacerlo, pues se hace. Te puedes creer una cosa: yo siempre oro lo mismo: Señor, una persona, Padre, dame por lo menos una persona que verdaderamente tenga hambre de ti. Y bueno, se me da bien repartir folletos y tal, y la gente les sonrío, les caigo en gracia y me los cogen. Pero vi un hombre mayor español, 60 y tantos años, que tenía así la cara como esperando que cogiera y me acercara a él. O sea, yo sentí: Señor, hay algo aquí de ti. Me acerqué a él, le di el folleto, le empecé a hablar, le empecé a compartir, le invité a la iglesia, le expliqué todo el Evangelio, de verdad. Él me decía que había leído la Biblia, que no la entendía mucho, pero que tal. De verdad, o sea, sentí una presencia de Dios mientras hablaba con ese hombre. Se llamaba Rafael. Ora por él. Y ese es, al final, era la persona que el Señor tenía preparada. Si yo yo estaba un poquito afónico también, te lo digo, estaba un poquito afónico, o sea que me costaba hablar. Si yo hubiera dicho la excusa: no, no, estoy mal, no me encuentro bien, estoy afónico, lo que sea, esa persona que el Señor tenía preparado no hubiera escuchado el Evangelio. Entonces, cuando tú obedeces, Dios ya está preparándolo todo. Las tiene, ya tiene la gracia, la palabra, todo, solamente está esperando lo que no puede poner: tu obediencia. Tu obediencia no la puedes poner por ti. Tú la tienes que ver, tiene que salirte de ti. Y aquí, dice aquí, en el versículo 4, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Tú fíjate si fue grande el derramar del Espíritu en la ciudad de Nínive, que hasta el rey se convirtió. Empezó por los de abajo y terminó en el de arriba. Y cogió el rey y proclamó ayuno con cilicio y ceniza. La costumbre en esa época, el cilicio era como una tela áspera de tela. Era como una manifestación de un dolor interior. La gente, cuando estaba de duelo,
Cuando se había muerto un familiar, pues se ponían una ropa que manifestaba un poquito pues ese sufrimiento interior. Y luego, pues las cenizas como un poco, como un recuerdo pues de arrepentimiento, de muerte, del fuego del infierno, lo que le quieras poner, pero la gente se echaba cenizas encima, se ponía esa ropa y se ponía en ayuno a clamar delante de Dios. ¿Tú te acuerdas el versículo que decía el Señor? Que lo tengo por ahí en Mateo 15, creo que es, donde dice que la gente de Nínive se levantaría en juicio contra toda esta generación que me está escuchando ahora. Porque ellos escucharon la voz de un profeta y se arrepintieron. Vosotros estáis aquí escuchando al Hijo del Hombre y no os estáis arrepintiendo. Entonces, fíjate si Dios hizo una obra tremenda y la respuesta que dio esta gente. Y eso, sobre todo, cuando ves a Jonás con todo su mal carácter e imperfecciones, ¿cómo Dios no va a hacer cosas grandes contigo si eres obediente, si haces tu parte y si cumples? Dios tiene preparadas tremendas respuestas y bendiciones si decidimos ser obedientes, pagar el precio, cumplir, permanecer en Él. Yo ya os lo he contado otras veces, pero yo de verdad, muchas veces yo me he cuestionado y he dicho, Señor, ¿qué hago yo aquí? Predicando, gastando tantos recursos y tantas cosas para el poco fruto que veo. Y el Señor me ha tenido que molestar muchas veces y decirme, no te preocupes del fruto, preocúpate de serme fiel. Es decir, que el Señor, lo que le importa es que tú le seas fiel, no te preocupes por los números. Ya en el cielo sabrás la relevancia de todo lo que hayas hecho o dejes de ser. Yo escuché la historia de un misionero, George Boyle, una historia tremenda que a mí cuando las he escuchado me ha quebrantado del siglo XIX. Era un hombre que era heredero de una de las mayores fortunas de Nueva York. Y este hombre cogió toda su herencia y se la donó a una misión. Y se fue a la India de misionero. Créetelo que cuando llegó a la India y empezó a predicar, el apoyo que esperaba de la misión, que le había donado millones, no le dieron nada. Se quedó en la India sin fortuna y sin apoyo. Bueno, pues él se puso a predicar, porque él estaba allí para predicar, y empezó a predicar por aquí, por allá. Se pasó toda la vida predicando. Creo que no tuvo ni un solo convertido. Ni un solo convertido. Créetelo. O sea, ¿cómo es posible? Y uno dice, si uno parase ahí la historia, dijera, pero ¿cómo es posible? Entregas tu fortuna, te dejan desamparado en la India, te pasas la vida predicando y no te encuentras ni un indio convertido. Bueno, pues la historia no se acaba ahí. Esto fue a mediados del siglo XIX, donde en la India, de verdad, las fuerzas de oscuridad que había ahí eran bien fuertes. Pero dicen, este hombre se dedicaba a predicar por las plazas, por las calles, o sea, era conocido, era como el americano loco, ahí predicando. Bueno, cuenta la historia que el día que se murió, le hicieron el funeral, vinieron miles de personas, pero miles de personas que conocían a este hombre, a honrar su vida en el funeral. Y a partir de ese día es cuando empezó el avivamiento en la India, que empezaron a convertirse a cientos y a miles de personas. Es decir, es un ejemplo histórico de que Dios hace las cosas como le da la gana. Y tú le puedes preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué así? Pero Dios tiene un propósito. A veces lo ves a la larga, otras a la corta y otras a medio plazo. Bueno, dice el versículo 8, dice, cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Bueno, en hebreo ese versículo
dice que apártese o arrepiéntese cada uno de la violencia que hay en las manos de cada uno, ¿vale? La palabra violencia en hebreo es la palabra jamás. ¿A qué te suena? Jamás. Pues esa palabra significa violencia. Esta gente era como los de Hamás que hay ahí en Gaza, ¿vale? Y dice, oren fuertemente, o sea que hay oración así de suavecita, debilita, y hay otra oración fuerte, y esta gente clamó con auténtico dolor a Dios. Dios no se ofende porque le grites, Dios no se ofende porque le hables con alta voz, porque Él no es sordo, pero a veces expresar nuestros sentimientos, nuestro dolor, a veces hay que levantar la voz. A veces la mejor forma que hay de expresar el dolor, la frustración, como tú te encuentras, es a Dios, no a la gente. Es levantando la voz a Dios en fervor y de verdad, qué distinta nos iría en las iglesias en general si tuviéramos ese tipo de oración fervorosa, ese tipo de oración fuerte delante de Dios, con quebranto, con clamor, con insistencia. Es que a Dios le gusta la gente que es así, que es luchadora, que no se conforma con migajas. Y los de Nínive sabían más de estas cosas que muchos de nosotros. Dice ahí el 9, ¿quién sabe si volveráis a arrepentir a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. O sea, imagínate, o sea, Dios perdonó a los de Nínive. Voy acelerando para no alargarme mucho. ¿Cómo reaccionó a todo esto Jonás? O sea, tú ves 120.000 personas en ayuno, en arrepentimiento, en cilicio, quebrantados, hasta los animales se hicieron ayunar. Y dice aquí en el 4, pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó. O sea, tú fíjate cómo era el corazón de Jonás, que dice en hebreo que se contristó porque la gente se arrepentía. O sea, ¿qué querías? Y dice que se enojó con Dios. Hay gente enojada con Dios, ¿eh? Y verdaderamente cuando predicamos la palabra en la calle nos encontramos gente que ha conocido a Dios durante un tiempo, pero se han enojado porque las cosas no salían como ellos querían. Ellos querían que se hiciera de una manera. Y Dios tenía otros planes. Y pues ¿sabes? No me das lo que yo quiero, pues como los niños pequeños, me enfado, ahí te quedas. Y al final, pues su falta de humildad y mansedumbre han perdido tantas cosas en la vida, pero tantas cosas han perdido en la vida. Dice aquí en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía que estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, o misericordioso, y tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Pero bueno, un hombre de Dios le está diciendo a Dios que lo mate. Vemos aquí como ese mal carácter le estaba arruinando la bendición. En vez de gozarse y alegrarse, Dios mío, se convierten los asirios, un tiempo de paz vamos a tener en Israel. Nos dejarán en paz un tiempo. Pues no. Él estaba enfadado con Dios porque Dios había decidido ser misericordioso y tardo para enojarse con este pueblo. En el 4, Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Verdaderamente, ojalá escuchásemos la voz de Dios. Sabéis que hay una gran diferencia entre enojo y ira, ¿vale? Dice la Escritura en Efesios que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, en griego es un poquito distinto. En primer lugar no dice airaos, dice enojarse, ¿vale? El enojo es la indignación ante algo que está mal. No tiene nada de malo el enojo.
cuando es proporcionado. Es decir, tiene que tener la proporción exacta a lo que está mal. Luego hay un enojo desproporcionado. Por eso dice, enojaos, pero no pequéis, porque hay un enojo desproporcionado que lo que hace es más daño que otra cosa. Y luego dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en hebreo, o sea, en griego, dice sobre vuestra ira. Es decir, cuando tú has pecado, el contexto de lo que está diciendo, cuando tú verdaderamente has pecado con tu enojo, no dejes que pase la noche, no dejes que pase un día siguiente, porque estos son como un veneno que va a ir corriendo, que te va a ir envenenando a ti y envenenando a los otros. No dejes que pase el sueño hasta que cojas y por lo menos perdones o pidas perdón, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el enojo y la ira? La ira está centrada en la persona. Y ojo, Dios es santo y su ira puede ser santa, pero nuestra ira no es santa. Nuestra ira es bastante destructiva, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Y aquí vemos el caso de un hombre de Dios que dejó que ese enojo, esa ira, por el odio que tenía esa gente, le robase la bendición y abriese puertas para el diablo en su vida, hasta puertas de suicidio. Por favor, para que luego digamos que no es posible ser cristiano y tener una depresión o deseos de suicidio. Bueno, pues si abres puertas al mal, pues puedes hacer todas las maldades habidas y por haber. Entonces, dice la palabra aquí, vamos a coger ahora, ya sabemos que Dios le reprende, él reconoce que se había equivocado, pero ¿qué podemos aprender de la oración que Jonás hizo dentro de la ballena? Vamos a saltar un poco para no alargarme más. Dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, a Dios, desde el vientre del pez. Muchas veces tú vas a tener que orar a Dios desde tu hoyo particular, desde tu cueva particular, desde tu vientre del pez particular. Y dijo, invoqué a Dios en mi angustia y Él me oyó. Y desde el Seol yo clamé. Cuando tú estás pasando esa lucha por la obediencia, esa lucha contra el pecado, esa lucha contra el mal, lo primero es humíllate, humíllate. Porque cuando uno ora a Dios desde la angustia y del dolor, Dios te va a responder. Pero si lo haces humillado, no lo haces con soberbia, no lo haces acusando, sino lo haces humillado. Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hay momentos en nuestra vida así que va a parecer que estamos como en el mar y nos están azotando las olas literalmente por todas partes. Dice el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esas palabras me recuerdan las mismas que dijo David, que eran que yo sé que mi Redentor vive. Bueno, esas eran las palabras de Job en los Salmos, cuando dice que no moriré, sino que viviré, veré la gloria del Señor. Cuando estás así en ese momento de lucha, de depresión, de angustia, cree que Dios tiene preparada para ti bendición. Cree que Dios te va a llevar a un lugar más alto, a un lugar de vida preparado. No te pienses que se ha acabado todo porque hayas fracasado en algún momento, porque Satanás trabaja mucho a través del fracaso. Él nos tienta a hacer el mal. Hacemos el mal, nos sentimos culpables y fracasados y ya, pues ya está. Ya he metido la pata, ya no puedo continuar. No, no lo creas. Dios es un Dios de perdón, de misericordia, que levanta al caído, al que se humilla y al que cree que Dios te da no una, dos, tres, 1.000.000 de oportunidades, si tú le dejas. Dice aquí en el 6, descendí, el 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo.
El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi alma de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mira, créetelo, como decía aquí, los cerrojos que hay en tu vida, Dios lo va a abrir. Las montañas se van a mover, las tormentas se van a callar y Él te va a sacar de la sepultura cuando te humilles a Él. Cuando dejes que Él haga su obra. Dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y en mi oración llegó hacia tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando dejamos que la vanidad o la ilusión o tener una idea de Dios equivocada va a apartarnos de la misericordia de Dios. Termino ya con el 9 y el 10 que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Yo cuando leía esto me acordaba del versículo que dice, presentando a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Prácticamente las mismas palabras. Hay momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de lucha, donde alabar a Dios es un sacrificio, pero totalmente. Y yo te puedo decir que en esta semana lo he experimentado. Ha habido un momento en el que sentí, no tenía ninguna gana de alabar a Dios, pero empecé a ponerme alabanzas. Y cuando estaba alabando a Dios, yo sentí su voz en mi corazón que me decía, me encanta cuando me alabas a pesar de lo que estás pasando. Porque él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Me decía, pero me encanta que me estés alabando ahora. Y cuando tú, en medio de esa lucha, te pones a alabar al Señor, hay algo que se rompe, hay puertas que se abren, hay cerrojos que se abren. Dice aquí, pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que le prometió Jonás a Dios? Pues seguramente cuando Dios lo llamó a profeta, le prometió hacer lo que Dios le dijera que tenía que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Quiere tu obediencia, quiere tu corazón, quiere ser el Señor de tu vida. Y cuando dejamos que Jesús sea el Señor de tu vida, verdaderamente vemos su salvación y vemos su victoria. Amén. Amén. Pues